Saludos a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de casos misteriosos. En el video de hoy les voy a estar hablando sobre el caso de Juliette Ledromaguet Zapata, un caso que aún está en proceso y a la medida que las autoridades publiquen información les estaré avisando. Mientras, hablaré sobre lo que se ha publicado hasta hoy. La protagonista de esta historia, como ya les dije, es Juliette Ledromaguet Zapata, una niña de 7 años de edad con nacionalidad paraguaya y francesa. A Juliette la conocían por Yuyu. Ella tenía una discapacidad física, la cual no le permitía caminar muy bien. Lo máximo que podía caminar eran unos 200 metros y con mucha dificultad. Además, tenía una mentalidad de una niña de 4 años. Ella vivía con su mamá Lilian Zapata, de 33 años de edad, su hermana mayor Charlotte, de 10 años, y su padrastro de 55 años, un ciudadano alemán llamado Rainer Helmut, quien era administrador de un condominio para jubilados europeos. Pero les quiero brindar unos detalles antes de hablar de lo ocurrido. Lilian, antes de vivir en Paraguay, vivía en Suiza junto a su ex esposo, padre de ambas niñas, llamado Stefan Ledromaguet, quien actualmente vive en Suiza. Suiza es un lugar frío la mayor parte del tiempo, por lo tanto le hacía daño a Yuyu por su condición física. Así que los padres decidieron mudarse a Paraguay, ya que era un lugar más cálido. Lilian y Stefan, ellos estuvieron casados por 10 años, pero un día Lilian le pidió el divorcio debido a que tenía a otra pareja. A pesar del divorcio, se mantuvieron en comunicación por las niñas, pero cada vez la comunicación era poca. Como ya les dije, pues Lilian tomó la decisión de tener una relación con Rainer, quien era el propietario del lugar donde estaba viviendo con las niñas. Antes de vivir ahí, Lilian y las dos niñas vivían en un apartamento, pero por causa de la cuarentena se mudó a la vivienda de Rainer para vivir todos juntos. Debo mencionar que la niña tenía varias niñeras, pero ellas dicen que ellas, en vez de ir a la casa de la niña para cuidarla, la enviaban a sus casas para que ellas las cuidara. Más adelante, a la medida que vaya avanzando en el caso, les estaré contando las declaraciones sobre algunas de las niñeras de Yuyu. Ahora bien, comenzaré con los sucesos del caso y les hablaré todo sobre lo que se sabe hasta ahora. Yuyu desaparece el 15 de abril del 2020 en circunstancias extrañas. Para el momento en el que ella desaparece, se encontraba en la granja donde vivía, que era en el complejo cerrado de Monte de Pacará, en el municipio Emboscada, en el departamento de Cordillera, es decir, en la región oriental del país. En este caso hay varias versiones al momento en el que Yuyu desaparece, porque habían 4 testigos justo ese momento. Entre ellos la madre, quien era Lilian, su padrastro, Rainer, y 2 empleados, Víctor y Geraldo. Así que les voy a estar relatando la versión de cada uno para que usted vaya comparando la situación. Cada uno tiene una versión diferente. Hay algunas de estas versiones que tienen lógica y más adelante usted se va a dar cuenta a qué me refiero exactamente, porque las autoridades estuvieron muy atentos en este caso. Así que primero voy a comenzar con la versión de la madre. Según la versión de Lilian, ella se despertó a las 7 de la mañana y se dirigió a la casa de las cabras donde se encontraba su pareja Rainer. Juliette ya se encontraba en el patio jugando con las cabras y ella le prepara un té de manzanilla y caramelo y un poco de crema de leche, pero Rainer le indicó que no iba a comer porque se comió un guineo, como lo conozco en mi país, o una banana. Pero como quiera, la niña se tomó un poco del té y se fue nuevamente a jugar con las cabras que quedaba cerca de un tanque donde habían unas piedras. Le voy a estar mostrando una ilustración donde muestra el lugar donde estaba Yuyu justo en el momento en el que desaparece para que ustedes se puedan situar en el lugar. Luego de que la niña se fue a jugar en las piedras, según ella, según Lilian, dice que Rainer salió a eso de las 9 o 9:30 a buscar a un empleado llamado Geraldo, quien iba a trabajar en el alambrado de una parte que estaban construyendo en la finca. Y que a eso de las 10:30 vio a Rainer llegar con Geraldo y justo en ese momento pues ella se encontraba limpiando el mirador. Ese lugar obviamente toma pocos minutos en limpiar y desde allí ella estaba observando a Yuyu jugando al lado del tanque. Ella dice que de repente dejó de mirar a Yuyu
pero cuando vuelve a mirarla en segundos, ya no se encontraba. Ella se asustó y se dirigió hacia el empleado, Víctor, que pueden ver aquí en la imagen. Cuando ella se acerca a Víctor, le pregunta que si había visto a la niña. Él le dice que sí, que hace poco ella estaba jugando ahí al lado del tanque con las cabras. Y que supuestamente ella le pregunta a él si la podía ayudar a buscar a la niña, pero él le dice que no porque no quería problemas con Reiner. Quiero que recuerden este pedazo que acabo de mencionar porque es muy importante debido a que Víctor tiene una versión distinta. Y bueno, siguiendo su versión, mientras ella le estaba preguntando a Víctor si había visto a la niña y si la podía ayudar, Reiner se encontraba en la finca llevando a Geraldo en el lugar de su trabajo, el cual quedaba a 200 metros de distancia de donde se vio a Yuyu por última vez. Un detalle que no se me debe de escapar es que las dos cabras se la habían regalado a Yuyu días antes de su desaparición. Continuando con la versión de Lilian, ella dice que cuando Reiner regresó de haber llevado a Geraldo en el lugar de su trabajo, le dice que Yuyu no se encuentra en ninguna parte. Entonces es cuando Lilian decide levantar a su hija mayor, a Charlotte, para que la ayudara a buscar a Yuyu. La buscaron por los alrededores y a eso de las 6 de la tarde le preguntaron al vecino llamado Nicolás si había visto a la niña. Él le dice que no, pero comienza a ayudar a Lilian a buscarla. A eso de las 11:30 de la noche, una vecina le dice que llame a las autoridades. De hecho, esa misma vecina menciona que cómo era posible que ella no reportara la desaparición de la niña más temprano, lo cual era bastante lógico. ¿Saben cuándo Lilian decide reportar la desaparición? Les cuento. Luego que Lilian habla con la vecina y la vecina le recomienda que llame a las autoridades, ella se dirige a donde Reiner y le pregunta si debe de llamar a las autoridades, lo cual él extrañamente le dice que no lo haga porque Yuyu iba a aparecer. No sé cómo Lilian se pudo ir a dormir y a las 4 de la mañana despertarse sabiendo que su hija se encontraba desaparecida. Pero bueno, se despierta a las 4 de la mañana, se levanta con su hija mayor y comienzan a buscar a Yuyu nuevamente. A eso de las 6 de la mañana, vuelve a la casa del vecino para que la ayudara a buscarla. Aparentemente se encontró con un pedazo de cabello y un canto de tela, lo cual no hay información sobre esto. Pero en todo este tiempo, Reiner nunca ayudó. Y no fue hasta las 10 de la mañana que Lilian decide entonces reportar la desaparición de su hija. Y esto no porque ella lo haya querido hacer voluntariamente, ni porque Reiner se lo haya recomendado, sino porque los maestros de Yuyu y los vecinos estuvieron presionándola a que lo hiciera. Ya para ese momento habían pasado 24 horas de la desaparición de Yuyu. Ahora bien, irá la versión del padrastro de la niña, pero antes tengo que decirles algo que es bastante curioso, y es que siempre amarraban a las cabras y al perro lo soltaban. Sin embargo, ese día en particular deciden soltar las cabras y amarrar al perro detrás de la casa. Con la versión del padrastro de Yuyu, según él, se despierta a las 6:30 de la mañana para darle comida a las cabras, al perro y al gato. Ya para ese momento, Yuyu se encontraba despierta. Él la vio jugando fuera en el patio sin supervisión de nadie. Y estaba sola en el monte de Pacará. Prácticamente podríamos decir a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y nadie estaba tomando la responsabilidad de velarla. Él decide darle una banana, ya que la nena se veía que tenía hambre, porque su mamá aún estaba durmiendo. Y a eso de las 8 de la mañana llega el empleado Víctor a trabajar. Al no llegar el otro empleado, Geraldo lo llama para ver qué es lo que está pasando y terminó buscándolo. Salió a eso de las 9 de la mañana a recogerlo y regresa media hora después. Lo dirige directamente en donde iba a trabajar. Después de eso se dirigió frente a la casa y según él, Juliet todavía estaba allí jugando con las cabras. A eso de las 10 de la mañana, él se da cuenta que necesitaba comprar el alambrado. Así que decide ir a la ferretería a comprarlo.
Según él, tardó media hora más. Y cuando regresa, ya Juju no se encontraba en el lugar del tanque jugando con las cabras. Y fue entonces que supuestamente él se une a la búsqueda. Reiner nunca ayudó a buscar a Juju. Y esto porque hay testigos, vecinos, familiares. Ellos afirman esto obviamente en el momento que ellos se enteran y están buscando a la niña, porque lo veían de lo más tranquilo. Pero Geraldo y Víctor dicen que nunca lo vieron a él ni a Lilian buscando a la niña. Estaban tranquilos, como si nada estuviera pasando, pero ya cuando llegue la versión de cada uno les estaré diciendo qué ellos dicen exactamente sobre esto. Como ya les dije, Reiner dice que a las 10 de la mañana se dirigió a la ferretería a comprar el alambrado porque se dio cuenta que no lo tenía. Sin embargo, Geraldo menciona que cuando Reiner tan pronto lo recogió, se dirigieron a la ferretería luego de eso. Y hay pruebas y videos lo cual afirman de ver a Reiner y Geraldo juntos en la ferretería, comprando el alambrado. Así que la pregunta es, ¿qué hacía Reiner a esa hora que supuestamente fue a comprar el alambrado en la ferretería? Pasemos ahora a la versión de Víctor, el encargado de patio. Según él cuenta, llegó a eso de las 8 de la mañana y cuando aparece al lugar se encuentra a Reiner, a Lilian y a Juju dándole de comer a las cabras. Otra cosa que cambia la versión de Reiner, porque Reiner mencionó que a las 6:30 de la mañana se había despertado para darle comida a las cabras y al resto de los animales. Pero bueno, siguiendo con la versión de Víctor, él dice que a las 8:30 vio a Reiner salir en la camioneta y regresó media hora después, es decir, a las 9 de la mañana junto a Gerardo, y lo llevó directamente al lugar del trabajo. Y a eso de las 11 de la mañana, Lilian le preguntó si había visto a la niña. Según Lilian, ella se dirigió a él a eso de las 10 de la mañana. Y bueno, ahí fue cuando Lilian le pregunta si había visto a la niña. Él le dice que no, pero que sí estaba jugando al lado del tanque. Y Víctor dice que él le preguntó a Lilian si quería que la ayudara a buscar a Juju. Sin embargo, Lilian le dijo que no, que ella lo estaba haciendo. Y ahí es cuando Reiner se acerca con una motosierra y le dice que su trabajo estaba quedando muy bien y que también le agradecía el haberse ofrecido en buscar a Juju, pero que ya la habían encontrado, ya la habían localizado porque le estaba utilizando un dron para poder ubicarla fácilmente y que pues como les dije ya la había situado. Pero Víctor dice que en ningún momento vio a Lilian ni a Reiner preocupados por la niña, por la desaparición de ella, y tampoco estaban buscándola. Él mismo le preguntó que si la habían encontrado porque no la había visto en ningún momento después que Reiner supuestamente la había situado con el dron. Y ella le dijo que no la habían encontrado todavía, pero lo decía tranquilamente. Entonces Víctor y Geraldo, por la preocupación, comienzan a buscarla en los alrededores, pero nunca encontraron nada y tampoco ellos se motivaron en ayudarlos a buscar a la niña. Ahora vamos a la versión de Geraldo. Él dice que tan pronto Reiner fue a buscarlo a su casa, se fueron directamente a la ferretería, como ya les mencioné, a comprar el alambrado. Y luego fueron al monte de Pacará, a la finca de Reiner, para entonces él comenzar a trabajar. Reiner lo lleva directamente a su trabajo, en el lugar donde iba a trabajar, pero él no tenía las herramientas, así que tuvo que subir a buscarlas, que quedaba prácticamente cerca donde estaba Juju jugando y ya para ese momento la niña no estaba allí. Pero él regresa a su lugar de trabajo porque pues para ese momento él no sabía que la niña estaba desaparecida. Cuando él se entera, se une con Víctor a buscarla porque, como ya les dije, ni Lilian ni su padrastro estaban interesados en buscarla. Otra cosa que llama muchísimo la atención y es algo que Geraldo escuchó el día que hicieron el reporte de la desaparición de la niña. Él menciona que él llegó a escuchar a Reiner decirle a Lilian que tan pronto los fiscales llegaran y la interrogaran, no dijera ni una sola palabra. ¿Y saben qué? Así Lilian lo hizo. No habló hasta el 8 de mayo y lo que le dijo a las autoridades fue lo siguiente: que ella considera que su hija fue secuestrada. Las autoridades descartan esto completamente porque en el lugar donde ella se encontraba solo habían 4 personas,
además de su hermana que estaba durmiendo, y era un lugar llano que para ella caminar hasta afuera la carretera era incapaz por su discapacidad física. Ya terminando con la versión de cada testigo, quiero decir que pues la familia piensa que Lillian es víctima, de hecho su ex esposo piensa lo mismo y que no quiere hablar porque le tiene miedo a Reiner y que Reiner tiene algo que ver con la desaparición. Como ya escucharon, cada uno de estos testigos tiene una versión diferente, pero ¿quién dice la verdad? No se sabe. Durante las investigaciones, las autoridades hicieron una búsqueda exhaustiva por toda la finca, incluso el vecindario estuvo buscando voluntariamente. Muchas personas se preguntan por qué razón Lillian esperó tanto en llamar a las autoridades. Piensan que alguien sabe algo pero no dice la verdad por miedo o porque participó en la desaparición de Juju. Ya llegando a esta parte de la historia, les diré fechas de los sucesos más llamativos de la desaparición de Juju. Comenzamos pues con el 15 de abril, cuando Juju desaparece a eso de las 9:45. El 16 de abril, ante la insistencia de los maestros y vecinos de la niña, Lillian denuncia formalmente a las 10 de la mañana, luego de 24 horas de la desaparición. El 17 de abril, pobladores salen a buscar a Juju por el monte de Pacara, y alguno de estos vecinos, Lillian le había enviado el aviso de la desaparición de Juju por WhatsApp. Es así que ellos se enteran. El 24 de abril aparecen las cabras a 1 kilómetro de la propiedad. Esto era bastante lejos para que, primero que nada, las cabras llegaran hasta allá y que la niña pudiera caminar tan lejos. Hay algunas fuentes que mencionan que son más kilómetros, pero esto lo saqué de una noticia, así que quise ir a lo certero. La policía registró por el lugar donde encontraron las cabras y encontraron un pedazo de tela color rojo, lo cual se piensa que es un pedazo de tela del pantalón que llevaba Juju ese día que desapareció. Aún no hay información pública sobre esto, pero como ya les dije, a la medida que saquen información que vayan publicando, se lo estaré diciendo. Ahora pasando al 27 de abril, se encontró gotas de sangre humana en ciertas partes de la casa donde actualmente ellos vivían. Todavía no se ha podido confirmar si son de Juju, pero sí las autoridades tienen esto obviamente guardado para cualquier momento poder entonces compararlo con la niña. El 28 de abril, las autoridades hacen nuevamente un allanamiento y verifican el pozo ciego en Monte Pacara. El 29 de abril, el padrastro y Lillian hacen un comunicado a través de un video donde ofrecen 10 millones paraguayos de recompensa por datos sobre la niña. Y el 4 de mayo, Reiner y Lillian son detenidos como sospechosos. Uno de los cargos son por violación al cuidado y abandono. Aparentemente no cuidaban bien a las niñas. Y hasta se encontró una foto en el celular de Lillian donde se le ve a las niñas durmiendo en el patio con las cabras en altas horas de la noche. Aún no han mencionado si esto fue una foto que la sacaron por ternura o que realmente las niñas dormían en el patio con las cabras. Según los abuelos maternos de Juju, dicen que por lo que ellos sabían, ellas sacaban un colchón y lo ponían en la sala y allí dormían porque en el cuarto principal dormían Reiner y Lillian. Entre el 6 y el 8 de mayo se realizaron varios rastrillajes. Más de 200 policías buscaron en un pozo y destruyeron el área de construcción donde estaba trabajando el señor Geraldo. No encontraron nada. Y el 8 de mayo, cuando Lillian les dije que da su primera declaración diciendo que probablemente su hija había sido secuestrada y asegurando que su pareja es inocente. Lo más actual que se sabe sobre el caso es que en el mes de julio del 2020, las autoridades encontraron material inadecuado en el celular de Reiner, lo cual se confirmó que se trataban de Juju. Además, se encontró información sobre un ritual satánico infantil. Actualmente se encuentran detenidos y la policía sigue trabajando en el caso, aunque por la pandemia se ha puesto un poco lento y aunque fue el momento de la pandemia, ellos estuvieron trabajando, como ya les dije, exhaustivamente. Antes de culminar este video, les tengo que hablar sobre las niñeras, que ya les dije que les tenía que decir algo. Y es que una de ellas dice que
Reiner trataba mal a la niña, usaba palabras soeces porque se enojaba que la niña se orinara encima o que rompiera las cosas. Y realmente la niña se sentía mal, comenzaba a llorar. Él también se enojaba que llorara. De hecho, en una ocasión dijo que era una maldición tener un hijo así. Y a Lillian no le importó nada de esto, lo cual le sorprendió a la niñera porque ella dice que Lillian era una madre excelente con las niñas. Y en otra ocasión también él se enojó porque la niña se orinó encima en su carro y pues la ofendió a la niña, prácticamente la trataba muy mal, lo cual ella piensa que él sí tiene que ver con el caso, que él sí tiene que ver con la desaparición y no quiere hablar. Obviamente este caso es bastante complejo, pero hasta ahora podemos entender o imaginar prácticamente qué pudo haber pasado con Juju. Lo extraño es que aún no se ha encontrado a la niña. Una también de las especulaciones es que probablemente Lillian se la dio a otra persona para que la cuidara, ya que ella estaba cansada de hacerlo. Pero nada de esto ha sido confirmado por las autoridades. Como ya les dije, todavía el caso está bajo investigación. Su madre y su padrastro están detenidos. Y como ya les dije, mientras vaya avanzando este caso, les estaré brindando información. Espero que haya sido de su interés. Por favor, de dejar sus comentarios que ustedes piensan sobre este caso, obviamente siempre con respeto. Así que nos vemos en un próximo caso misterioso. Bendiciones.